Las constantes vitales son parámetros clínicos que reflejan el estado fisiológico del organismo humano y esencialmente proporcionan los parámetros o cifras que nos darán las pautas para evaluar el estado homeostático del paciente, indicando su estado de salud presente, así como los cambios o su evolución, ya sea positiva o negativamente. Están conformadas por la frecuencia cardíaca, respiratoria, la tensión arterial y la temperatura corporal. ¿Qué es la frecuencia cardíaca? La frecuencia cardíaca es el número de veces que late el corazón por minuto. Entonces, ¿la frecuencia cardíaca es lo mismo que el pulso? Realmente, aunque parezcan sinónimos ambas palabras, cada una tiene un significado diferente. El pulso se describe como la onda de sangre derivada de la contracción del ventrículo izquierdo del corazón. Para que se pueda comprender este proceso tan complejo, existen ciertas características o subprocesos que se interrelacionan continuamente. Comenzaremos por definir la onda de pulso, que es aquella que representa el gasto del volumen sistólico, es decir, la sangre que entra a la arteria por cada contracción ventricular. También hay que tener en cuenta la distensibilidad de las arterias. Esta es su capacidad para contraerse y expandirse. Durante la valoración de este signo vital, hay que tener en cuenta que existen dos principales tipos de pulso. El pulso periférico, que se define como el situado lejos del corazón, es decir, está localizado en las extremidades, y el pulso apical, o también llamado pulso central. Este se localiza en el vértice del corazón, al cual también es nombrado punto de máximo impulso. Los pulsos periféricos son los siguientes. 1. El pulso temporal, tomando como referencia la arteria temporal de la cabeza, localizada sobre el hueso temporal. 2. El pulso carotidio, tomando como referencia la arteria carótida, localizada en la parte lateral del cuello, específicamente entre la tráquea y el esternocleidomastoideo. 3. El pulso braquial, tomando como referencia la arteria braquial localizada en la cara interna del músculo bíceps en el brazo, en la parte media del espacio antecubital. 4. El pulso radial, tomando como referencia la arteria radial, localizado a lo largo del radio, específicamente al lado del pulgar de la parte interna de la muñeca. 5. El pulso femoral, tomando en cuenta la arteria femoral localizada a lo largo del ligamento inguinal. 6. El pulso popliteo, tomando en cuenta la arteria poplitea localizada detrás de la rodilla. 7. El pulso tibial posterior, tomando en cuenta la arteria tibial posterior localizada sobre la superficie media del tobillo. 8. El pulso pedio, tomando en cuenta la arteria pedial dorsal localizada sobre los huesos del pie, en la línea media imaginaria trazada desde la mitad del tobillo hasta el espacio entre el primer y segundo dedos del pie. Y el segundo es el pulso apical, también conocido como pulso central. Este es localizado y cuantificado directamente en el vértice del corazón. En adultos, localizado al lado izquierdo del tórax, 8 centímetros a la izquierda del esternón, sobre el quinto espacio intercostal. En adultos mayores, está localizado un poco más a la izquierda en condiciones de aumento de tamaño. En menores de 4 años, localizado a la izquierda de la línea medio clavicular. Entre 4 a 6 años, está localizado en la línea medio clavicular. Entre 7 a 9 años, localizado en el cuarto o quinto espacio intercostal. Existen diversos factores que influyen en la cuantificación del pulso, los cuales son edad, sexo, ejercicio, fiebre, medicamentos, hipovolemia, deshidratación, estrés, posición y patología. ¿Cuál es el objetivo de este procedimiento? Primero que nada, conocer los valores iniciales de los signos vitales de una determinada persona para poder comparar con evaluaciones posteriores y futuras. Por otro lado, identificar si la frecuencia cardíaca se encuentra dentro de los límites normales, determinar el volumen del pulso y si el ritmo del pulso es regular.
También determinar la igualdad de los pulsos periféricos correspondientes a ambos lados del cuerpo. Controlar a pacientes con riesgos de alteraciones, es decir, que cuenten con antecedentes de cardiopatías, arritmias cardíacas, hemorragias, dolor agudo y fiebre. Por último, vigilar la perfusión sanguínea de las extremidades y valorar los cambios o modificaciones en el estado de salud del paciente. Material y equipo a utilizar. 1. Reloj con segundero para el conteo del tiempo. 2. Gel antibacterial para la desinfección de las manos. 3. Hoja historial y lápiz para realizar los registros correspondientes. ¿Cuál es el procedimiento que debemos seguir? 1. Presentarse de manera formal y cordial. 2. Comprobar la identidad del paciente teniendo en cuenta el protocolo de cada institución. 3. Informar el procedimiento a realizar. En el caso de los signos vitales, informar el procedimiento sin especificar cuál se cuantificará en cada momento. 4. Solicitar cooperación por parte del paciente. 5. Brindar explicación sobre el uso que se le darán a los resultados en la planificación de sus cuidados y tratamientos. 6. Efectuar la higiene de manos y se siguen los procedimientos adecuados para el control de infecciones. 7. Seleccionar el sitio donde se tomará el pulso. Habitualmente se toma el pulso radial a menos que no pueda exponerse, que vaya a valorar la circulación de otra zona del cuerpo o que se requiera la cuantificación por medio del pulso apical. 8. Ayudar al paciente a adoptar una posición cómoda en reposo y que favorezca la realización de la técnica. En caso del pulso radial, la palma debe estar hacia abajo, el brazo puede colocarse en un ángulo de 90 grados atravesado sobre el pecho. Sentado, el antebrazo puede colocarse sobre el muslo con la palma de la mano hacia abajo o hacia adentro. 10. Se palpa, ubica y se cuenta el pulso de la siguiente manera. Se coloca la punta de los dedos suavemente y se presiona sobre el punto del pulso. Se cuenta durante 60 segundos, un minuto o por 15 segundos y se multiplica por 4. 11. Se valora el ritmo y el volumen del pulso. 12. Se realizan los registros correspondientes a la frecuencia, el ritmo y el volumen del pulso. Las acciones de enfermería en la historia del paciente se registran en las notas de enfermería. La variación, la frecuencia del pulso en comparación con la normal para el paciente y las alteraciones del color y la temperatura de la piel. Para la cuantificación de la frecuencia cardíaca en el pulso apical se necesitan los siguientes materiales. 1. Reloj con segundero. 2. Estetoscopio. 3. Limpiadores con antiséptico. 4. Gel antibacterial. Para el procedimiento de la cuantificación de la frecuencia cardíaca se realiza lo siguiente. 1. Antes que nada, se presenta el profesional de salud ante el paciente. 2. Se comprueba el estado del paciente. Se le refiere a este el procedimiento a realizar y cómo puede ser de ayuda. De igual forma, se le expone qué finalidad tendrán los resultados obtenidos de esta cuantificación. 3. Se efectúa la higiene de las manos y se siguen los procedimientos adecuados para el control de la infección. 4. Se le proporciona intimidad al paciente. 5. Se coloca al paciente en forma adecuada en posición supina de manera cómoda. 6. Se descubre la zona del tórax, en especial la zona donde se encuentra el vértice del corazón. 7. Se localiza el pulso apical que se halla sobre el vértice del corazón, donde se escucha con mayor claridad este pulso. Para la localización del pulso apical se realiza lo siguiente. 1. Se localiza y palpa el ángulo del lois. Se palpa inmediatamente por debajo de la hendidura supraesternal, donde se nota una prominencia. 2. Se coloca el dedo medio o el siguiente en el tercer espacio intercostal y se continúa palpando hacia abajo hasta localizar el cuarto espacio intercostal o el quinto espacio intercostal según sea el grupo etario. 3. Se desplaza el dedo índice hacia el lateral localizando la línea media clavicular.
8. Se auscultan y cuantifican los latidos. Hay que tener en cuenta las siguientes consideraciones. Las olivas y el diafragma del estetoscopio se desinfectan debidamente. Se le proporciona al diafragma la temperatura adecuada colocándolo en la palma de la mano durante cierto tiempo, ya que éste, al ser un metal y no estar en uso constante, suele conservar temperaturas menores, es decir, helado, provocando en el paciente una reacción de sobresalto al momento de colocarlo encima de la piel. Se colocan las olivas del estetoscopio en dirección del conducto auditivo, ya que facilita escuchar los sonidos. Se golpea de manera ligera el diafragma para poder comprobar si ese es el lado funcional del mismo. Se coloca el diafragma sobre el pulso apical y se escuchan los sonidos cardíacos normales S1 y S2, que suenan como lop-dop. En este pulso los sonidos son más claros. En caso de que existiese dificultad para escuchar los pulsos en esa zona, se pide al paciente en posición supina que se gire hacia el lado izquierdo. Si los latidos son normales, se cuantifica la frecuencia cardíaca en 30 segundos multiplicado por 2. En caso contrario, se cuantifica el minuto completo. Y si es la primera vez que se tiene contacto con el paciente, se cuantifica de igual forma el minuto completo. 9. Se valora la frecuencia y el ritmo de los latidos. 10. Se documenta en los archivos clínicos del paciente. Se relacionan los resultados con el de los otros signos vitales. Se comunica al responsable principal de la existencia de anormalidades, como el ritmo irregular, las dificultades de la audición, la palidez, cianosis, entre otros signos. Se efectúa el procedimiento adecuado hacia el paciente, por ejemplo, cuando éste requiere de ingerir ciertos medicamentos. Es recomendable el uso de este pulso en recién nacidos, lactantes y adultos mayores. Estas son las recomendaciones que debemos tomar en cuenta. 1. Mantener la confidencialidad de los datos de nuestro paciente. 2. Respetar la intimidad. 3. Usar un lenguaje comprensible o simple para el paciente. 4. En el caso de pacientes pediátricos, explicarles el procedimiento a los padres. 5. El pulso se informa en latidos por minuto. 6. Si es la primera vez que se toma el pulso, se cuenta durante 1 minuto completo. 7. Si se encuentra un pulso irregular, se cuenta 1 minuto completo. Así como las recomendaciones, también podemos mencionar ciertas precauciones que se deben considerar durante la técnica. 1. El uso del pulgar está contraindicado porque tiene pulso propio que puede confundirse con el del paciente. 2. La frecuencia varía de acuerdo a la edad, por lo que no se puede esperar que un infante obtenga los mismos resultados de una persona adulta. 3. Verificar factores que influyen en la toma. Por ejemplo, si el paciente cuenta con algún historial de mediación, si realiza ejercicio o realiza alguna actividad física que sea de influencia significativa, o si el paciente debe adoptar alguna posición concreta. En el caso de que el paciente haya realizado alguna actividad física, es recomendable esperar de 10 a 15 minutos antes de poner en práctica la técnica. Posterior a la cuantificación de la frecuencia cardíaca, debemos de valorar si la frecuencia cardíaca está relativamente baja o relativamente alta. Para ello, utilizamos la presente tabla de valores, divididas en grupos etarios, en la cual la primera cifra es la mínima y la segunda cifra es la máxima. Posterior a esta evaluación, debemos de comunicarlo al profesional de salud más cercano para poder valorar si necesita alguna intervención de enfermería especializada.